Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, muy amables. Al final nos ayudan, por favor, en la ministración. Gloria a Dios. Les invito a que vayamos delante del Señor, hermanos, y hagamos una oración para poder iniciar esta ministración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta bendición de encontrarnos aquí en este lugar. Lo decimos con toda sinceridad. Venimos a entregar, Señor, lo que hemos preparado para darte alabanza y para darte gloria. Pero también venimos para recibir lo que tú has apartado para nuestras vidas. No queremos, Señor, irnos sin eso. Que tu Santo Espíritu, Señor, acomode cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada idea, Señor, y tu voluntad expresa sea cumplida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar, hermanos, y así sentados les voy a pedir que localicemos una cita de la Escritura. Gloria a Dios, que tomaremos como base para traer esta reflexión. Busque por favor ahí en el libro del profeta Daniel, capítulo 3. Vamos a leer una buena parte de este capítulo. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 21. Daniel 3, 1 al 21. Gloria a Dios. Usted me dice si ya lo localizó. Bien. Para que pueda usted mismo constatar, le pido que vaya ahí siguiendo la lectura en su Biblia. Dice la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen todos los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey,
has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Usted también bastante conoce el resto de la misma, pero ahí es donde quiero enfatizar, cuando menos en esta porción de la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. Al leer, hermanos, este pasaje de la Biblia, obviamente me impresiona siempre como usted lo ha hecho, pero me he persuadido de que lo que mantuvo firmes a estos 3 jóvenes ante circunstancias sumamente difíciles y amenazantes, aún en riesgo de su propia vida, era la fe. Es este elemento que lo encierra una palabra tan corta de escribir y de pronunciar, pero que tiene un significado y una esencia profunda. La fe sostuvo a estos 3 jóvenes. Sin embargo, me gustaría agregarle un calificativo a la fe, ya que la palabra fe ha sido usada en diferentes contextos y se le da diferente valor. Quisiera con un calificativo precisar mejor la fe que yo quiero mencionar en esta hora, y le he llamado la fe fructífera. Me refiero con fructífero a aquello que da resultados favorables siempre, aquello que glorifica siempre a Dios, y también aquello
que es de sumo beneficio para el ser humano. Entonces, quiero hablarles de la fe fructífera. Fe fructífera. Y para eso quiero tomar como base este pasaje de la Sagrada Escritura y respetar y observar las mismas palabras que salieron de la boca de estos tres jóvenes, en lo cual yo encuentro evidencia para mencionar dos rasgos, dos cualidades de lo que he llamado o he titulado como una fe fructífera. Dos cualidades de una fe fructífera. La primera de esas cualidades, se las digo, una fe fructífera es aquella que cree en el poder de Dios. Una fe fructífera es aquella que cree en el poder de Dios. Si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, vamos a encontrar un sinnúmero de apoyo, muchas porciones de la Sagrada Escritura que nos hablan del poder de Dios, para que no quepa duda en nosotros. Muchas bases, pero solamente quisiera recordarle algunas de ellas, que yo sé que usted las mantiene muy fresca en su memoria. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Aquí aparece esta palabra, poderoso. Es un Dios de poder, es un Dios que tiene poder, es un Dios que puede hacer todas las cosas. Eso dice la palabra. También en Génesis 17:1, que es el primer libro de la Biblia, y que desde entonces queda claramente marcado rasgos y características y cualidades de Dios. Se precisa con esta expresión, el mismo Dios diciendo, yo soy el Dios todopoderoso. Esta palabra todopoderoso es una palabra compuesta. Todopoderoso mayormente se interpreta aparte, todo y poderoso, pero Dios las ha unido de tal manera que la Biblia la menciona y la adopta como una sola palabra, todopoderoso. Si somos cuidadosos, vamos a notar que esta palabra está con mayúscula, empezando con mayúscula, indicando de alguna manera un rasgo y una característica de Dios. O la esencia de Dios es eso, todo poder, tiene todo poder. Él es el todopoderoso. Y esta palabra es reiterativa en varias porciones de la Sagrada Escritura. Pudiéramos afirmar esto mismo con otras palabras. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos en Mateo capítulo 19 versículo 26 estas palabras: para Dios todo es posible. Es lo mismo, pero es con otras palabras. Y con otras palabras en un sentido negativo, pero el resultado es el mismo. En Lucas 1:37 dice, nada hay imposible para Dios. Todo es posible para Dios y nada hay imposible para Dios. El resultado es el mismo. El primero con términos positivos y el segundo con términos negativos, pero el resultado y la esencia es lo mismo. En el libro de Jeremías, también usando otro verbo, se dice, ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para Dios. Todo es fácil y es sencillo para Dios. Es lo que dice la palabra. Por lo tanto, si fuéramos a la palabra, lo más obvio es que creyéramos siempre en el poder de Dios. Que creyéramos a pie juntillas que Dios es poderoso y que el poder de Dios puede hacer cualquier cosa. No hay
cosa difícil para Él, no hay imposible para Él, todo lo puede hacer. Aunado a estas porciones, me gustaría rescatar un acontecimiento que ya mi hermano Víctor, si no estoy equivocado, entre semana que nos ministraba, tocaba este hecho portentoso de Dios, que aunque el contexto no fue muy positivo, pero sí fue una manifestación extraordinaria de Dios que me gustaría resaltar, que me gustaría destacar. Esto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 11 y versículo 31 particularmente. Y usted recordará lo que el hermano nos ministró, que el Señor, hermanos, en respuesta a un clamor del pueblo, un clamor no adecuado, no correcto, Dios hizo un milagro y una señal extraordinaria. El pueblo, inconforme con el maná que estaba recibiendo, decidió pedirle a Dios vivamente que quería carne, difícil en medio del desierto y donde no había muchas posibilidades para conseguir carne. Sin embargo, Dios dijo, ¿quieren carne? Carne les doy. Y no solamente para que coman una vez o un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 5, ni 10, ni 20, ni 30, sino hasta un mes o más de ello. Es más, se las voy a dar hasta que la vomiten por las narices. Así dice la palabra del Señor. Si lo dejamos hasta ahí, puede ser que en nuestra mente se quede solamente ese acontecimiento. Pero me gustaría traducirlo en números, ya que está en el libro de Números esta porción. Me gustaría traducirla en números para que nuestra mente pudiera captar mucho mejor la dimensión de este milagro. Números 11:31 dice que Dios hizo traer codornices del mar a través de un viento. Y la depositó en el campamento. Y lo dice, camino de un día hacia un lado y camino de un día hacia el otro lado en derredor del campamento. Esto nos da condiciones de poder hacer algunos cálculos. En primer lugar, entender a cuánto equivalía un día de camino. Según las tablas que podemos encontrar de equivalencias, un día de camino era más o menos lo que podía recorrer un hombre caminando en un día. Y más o menos gira en 40 kilómetros. Por lo tanto, podemos decir que la cantidad de provisión que Dios dejó en el campamento era a 40 kilómetros, o sea, a la redonda del campamento. 40 kilómetros para allá, 40 kilómetros para allá, para acá. Cuando se habla la redonda, forma una figura geométrica que es un círculo. Y luego dice, a una altura de 2 codos. Un codo equivale más o menos a 45 centímetros. Si son 2 codos, serían 90 centímetros de alto, 90 metros. Son los elementos que nosotros podemos usar o requerimos para hacer cálculos y hacer una traducción de la cantidad de volumen que ocupaba la provisión de Dios que trajo en ese momento. Una figura geométrica de un círculo, podemos calcular el área y esa área multiplicarla por la altura y entonces tendremos lo que sería el volumen. Pi por radio al cuadrado por altura. 3.1416 por el radio. El radio era 40,000 metros. 40 kilómetros que serían 40,000 metros. 3.14 por 40,000 al cuadrado por 0.90 metros de altura. Nos da y nos arroja esta cantidad: 4,523,904,000 metros cúbicos de provisión de carne. 600,000 hombres deben de ser alimentados
Por lo tanto, si dividimos esta cantidad entre los 600,000 hombres o 600,000 habitantes del pueblo de Israel en ese momento, entonces sería, hermanos, a cada persona le correspondería una cantidad de 7,539,84 metros cúbicos. Téngale. Se lo pongo más en estos términos. Equivale a llenar una bodega de 25 metros de ancho por 50 metros de largo por 6 metros de altura, llena de carne para usted. No la vomitarían por las narices. Hecho portentoso de Dios, extraordinario. ¿Qué manifiesta esto? El poder. ¿Hay cosa difícil para Dios? ¿Hay cosa imposible para Dios? No. Ahí tenemos una muestra traducida para que podamos interpretarla, para que podamos visualizarla. Y en ocasiones nosotros minimizamos el poder del Señor. Bien, una oración, una fe fructífera involucra creer en el poder de Dios, y nos basta con lo que dice la Biblia y con ejemplos portentosos marcados en la Biblia para tener esta convicción. Pero esta debe ser sostenida en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Cuándo es cuando llegamos a dudar un poco de que Dios tiene poder? Cuando nos encontramos en condiciones críticas. Dígame sí o no. Sí. Pero una fe fructífera no se amedrenta ante situaciones críticas. Estos 3 jóvenes no estaban, hermanos, en situación agradable. No estaban disfrutando la paz y la tranquilidad. Estos 3 jóvenes estaban en situación bastante comprometedoras. Le quiero precisar algunas de las situaciones que yo puedo visualizar en estos 3 jóvenes, que eran situaciones difíciles. Número 1, por primera vez se encontraban solos estos 3 jóvenes. Habían enfrentado otras crisis anteriores, pero había alguien que había estado con ellos, y este era Daniel. Era el que los había dirigido. Daniel era el que había puesto las propuestas. Daniel era el que había ido a Dios y Dios le había revelado cosas. Y nada más se había hecho acompañar de sus amigos para hacer un equipo. Pero ahora ya no estaba Daniel. No estaba Daniel. Estaban ellos 3 solos. Era una situación crítica. No es lo mismo enfrentar una situación con alguien de experiencia y con alguien que ya hemos visto que ha triunfado en otras áreas, y ahora él no está, estamos solos. Era una situación que pudiera afectar nuestro ánimo, nuestro aliento. Se encontraban solos. Ahora tenían que ellos mismos enfrentar esa situación. Daniel por su lado también enfrentó una situación solo, pero ahora nos ocupa esos 3 jóvenes. Otro, enfrentaron a un rey que leímos aquí. No un rey contento, no un rey sonriente, un rey. Ahí se especifican algunos rasgos: lleno de ira, de tal manera que su rostro se demudaba, cambiaba de aspecto. No es fácil enfrentar a un hombre en estas condiciones, y menos saber que en ese hombre recaía todo el poder del imperio. O sea, ese hombre representaba el poder de todo el imperio. Enfrentar esta situación no es cosa sencilla. ¿Qué más le puedo decir? Enfrentar a un horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Lo dice la Biblia, hermano. No era una amenaza común, era una amenaza que se había multiplicado 7 veces más. Otra cosa, fueron atados todavía, por si fuera poco. Fueron atados. No se conformaban con ser enviados al horno de fuego calentado 7 veces. Fueron atados. Y quienes los ataron, dice ahí en el versículo 20, fueron hombres muy vigorosos. Hombres fuertes. Hombres, hermanos, que nada se le podía escapar.
Imagínense que estos tres jóvenes quisieran patear o algo, no tenían manera de poder defenderse ante estos hombres vigorosos. No eran circunstancias fáciles, no eran circunstancias sencillas, pero quiero decirle, aunque estaban solos, ellos decían, porque así lo dijeron en este versículo: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Eso le dijeron a Nabucodonosor. Aunque estaban solos, aunque estaban delante del rey airado, lleno de ira y de enojo, ellos podían decir con esa fe fructífera: yo sigo creyendo en que Dios me puede librar del horno de fuego ardiendo. Aunque este había sido calentado 7 veces y aunque hombres vigorosos los habían atado, ellos seguían diciendo y creyendo en el gran poder de Dios que los podía librar de esas circunstancias. Esto es una fe fructífera. Esta es una fe que produce resultados siempre favorables, de bendición, y donde Dios se puede glorificar y que beneficia no solamente un pequeño círculo de personas, sino trae grandes beneficios. Una fe fructífera. Ante circunstancias críticas, muchos también dudaron. El mismo Moisés, en este milagro que acabo de narrar, el mismo Moisés que había visto a Dios hacer partir el mar rojo en dos y sacar agua de la peña, el mismo Moisés, ¿sí?, cuando Dios le dijo que iba a alimentar a 600,000 todo un mes, él dijo: Señor, ¿sí te das cuenta que son 600,000? ¿De dónde vas a sacar? ¿Bastará todos los animales que matemos para poder alimentar a los 600,000 una vez? Ahora tú dices un mes. ¿Bastará ir al mar y sacar todos los peces para alimentar a 600,000? El mismo Moisés, en circunstancias críticas, pudo darle lugar a la duda. Pero estos jóvenes permanecieron, hermanos, firmes. No desfallecieron. No dijeron: ¿sabes qué, rey? Sí, mejor ahí la dejamos. Vamos a hacer lo que tú nos indicas. No, ellos permanecieron de esa manera, hermanos, tan firmes, tan de pie, que es formidable. Por eso estoy persuadido que la fe que estaba en ellos no era una fe natural, no era una fe cualquiera, era una fe que llamo fructífera, una fe que produce resultados siempre de beneficio para todos. Gloria a Dios. Ojalá y nosotros, hermanos, en medio de las circunstancias difíciles, sigamos creyendo en el gran poder de Dios. Porque ese poder, hermanos, no depende de otra cosa más que de la esencia de Dios. La naturaleza de Dios es todopoderoso. Una de las cualidades se encierra con esta expresión: el omnipotente, que todo lo puede. Por lo tanto, hermanos, esa es la esencia de Dios, esa es la naturaleza de Dios, y nosotros, descansando en ello, podremos siempre decir, sin temor a equivocarnos, que Dios tiene poder, sin importar las circunstancias que estemos viviendo en nuestra vida. Paso al segundo. Una fe fructífera es aquella que cree, aparte de que cree en el poder de Dios, cree en la voluntad de Dios. No es lo mismo. Una cosa es creer en el poder de Dios, y en la boca de estos jóvenes dijeron: al Dios al cual servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Pero también estos jóvenes dijeron esta palabra: y si no. Viendo otra traducción, la Nácar y Colunga, le agrega para hacer más claro, y los jóvenes dicen: y si Dios no quiere. Qué tremendo es pensar en estas dos cosas. Uno, el poder de Dios, y otro, la voluntad de Dios.
De repente causan confusión estas dos cosas en nuestro ser y en nuestra mente. Y puede que haya muchos cristianos turbados por esta situación porque no entienden una cosa con la otra. Piensa que están en conflicto. Piensa que una con otra se nulifica o se complementa. No, yo quiero decirle que una fe fructífera cree también en la voluntad del Señor y que Dios decide si quiere o no quiere, y no se es afectado ni un ápice su poder. Porque una cosa es que Dios pueda y otra cosa es que Dios quiera. Nunca dudemos de que Dios puede, pero sí debemos preguntarnos, ¿Dios quiere? El hecho de que Dios pueda no lo obliga a que Él quiera. El poder y la soberanía de Dios son dos aspectos diferentes de su naturaleza. No habrá cosa que quiera y no pueda, pero sí habrá cosas que Él pueda y no quiera. Una fe fructífera no atropella la voluntad de Dios. Una fe fructífera no mengua cuando no recibe la respuesta afirmativa. Una fe fructífera no deja de creer en el poder de Dios cuando no recibe lo solicitado. Una fe fructífera entiende que Dios puede librarnos de cualquier peligro, pero también entiende que si no nos libra del peligro es porque hay algo todavía mejor para nosotros y para los demás. Esto es una fe fructífera, creyendo en el poder de Dios, pero no haciendo a un lado la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor, dice Romanos 12:2, es agradable y es perfecta. Cuando estamos bien centrados en estas dos cualidades de la fe, hermanos, habrá bendición y habrá prosperidad. La gloria del Señor será magnificada y muchos serán beneficiados. Santiago, pensando en ello, dice, hablando de la voluntad del Señor, Santiago 4:15, dice, deberíamos decir, si el Señor quiere. No iremos y allá haremos esto y lo demás. No, más bien debemos decir, si el Señor quiere, haremos esto y aquello más y esto más. Él entendió que el poder de Dios era uno y la voluntad del Señor era otra. No debemos descartar la voluntad del Señor. Pablo lo dijo en estos términos en Hechos 18:21. Si Dios quiere. Literalmente lo dijo así. Voy a ir a vosotros después de Jerusalén, pero si Dios quiere. Jesucristo mismo, hermanos, en la oración modelo tocó este punto. Si usted lo recuerda, cuando el Señor dijo, cuando oréis, hacedlo de la siguiente manera. Y Él dice, cuando debemos decir, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Estamos hablando y creyendo en el poder de Dios. Y claro que sí pedimos y solicitamos, pero dice ahí, todo bajo la voluntad del Señor. El mismo Jesucristo lo puso en práctica en esa oración última y más intensa que Él hizo estando en el huerto del Getsemaní. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito Dios. El apóstol Juan lo dijo también en estos términos en 1 de Juan 5:14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, pero es conforme a su voluntad.
pueblo de Dios, hermanos míos, Iglesia El Gólgota, sigamos creyendo en el poder de Dios, aunque sigamos luchando con alguna enfermedad. Sigamos creyendo en el poder de Dios, aunque sigamos padeciendo alguna carencia. Sigamos creyendo en el poder de Dios, aunque sigamos bregando con alguna necesidad. Hubo un varón llamado Eliseo. También entendió en el antiguo pacto esta gran verdad. Estando en el lecho de muerte y enfermo con la enfermedad que le llevaría a la tumba, creyendo todavía en el poder de Dios y creyendo en la voluntad del Señor, seguía ministrando y pronunciando el poder de Dios y declarando el poder de Dios y exhortando e inquietándose, incomodándose cuando alguien pensaba que Dios no tenía poder. Y lo vemos exhortando a hombres de autoridad, a reyes y a príncipes. ¿Por qué? Porque él entendía que el poder de Dios es claro, es evidente, y no tenemos por qué dudar del poder de Dios, cualquiera que sea nuestra condición, porque creemos también en la voluntad del Señor. Culmino leyendo parte de la lista de los héroes de la fe, que no muy comúnmente se toca ese apartado. Quiero ir a la Biblia para leérselos literalmente de ahí. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 36 al 40, la Biblia dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe fructífera, agregado mío, no recibieron lo prometido. 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. Quizás sea desconcertante esto. Proveyendo Dios una cosa mejor. Dios en su voluntad decidió que había algo mejor para ellos que recibir lo que ellos habían pedido. A lo mejor habían pedido ser librados, ser sanados, ser rescatados, pero Dios en su voluntad decidió algo mejor. Y eso mejor no solamente bendijo sus vidas, sino ¿sabe qué? Hizo algo más. Nos incluyó a usted y a mí en ello. Sí, así es. Ese famoso versículo último, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios no hizo llegar la promesa y lo prometido a ellos porque dijo: yo quiero que más entren a la bendición. Y entonces ustedes van a ser bendecidos, perfeccionados, pero también aquellos más, y apuntaba hacia nosotros. Ahora ellos juntamente con nosotros entramos a la bendición y a capturar la promesa completa de Dios, proveyendo Dios algo mejor,
algo mejor. Los planes y la voluntad del Señor siempre será más amplia, más espaciosa, más visionaria que cualquier visión y conclusión que nosotros hagamos. Nosotros pensamos a lo mejor, y nuestra fe a lo mejor ha sido puesta a prueba, y a lo mejor pensamos y dudamos en el poder de Dios porque no hemos recibido aquello que hemos solicitado. Pero hermano, sépase que si no ha sucedido eso y usted está en línea de una fe fructífera, Dios le ha escuchado y ha planeado algo más extraordinario para su vida. No se desanime, no se desaliente. Hermanos, con esto me quedo, con esto vivo y con esto muero. Quiero creer en el gran poder de Dios, pero también quiero creer en la grande voluntad de Dios. Me quedo con eso. ¿Usted? ¿Con qué se queda? Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios, hermanos. Quien quiera pasar acá al frente y hacer una oración aquí, bien. Si usted decide quedarse en su lugar, tome una posición de reverencia delante de Dios y honre a Dios. Si tiene que pedirle perdón al Señor, pídale, porque a lo mejor usted ha minimizado el poder de Dios porque no ha recibido lo que ha pedido. Pero sépase que ahí está la voluntad del Señor. Vamos a entender y vamos a comprender mucho mejor esta verdad. Oremos. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Bendito Dios, no hay duda. Creemos, Señor. Creemos con todo nuestro ser. Creemos con todas nuestras fuerzas. Porque tu palabra así lo dice, Señor. Porque tu palabra así lo menciona. Y porque hay evidencia de tu Santo Espíritu dando testimonio en nosotros. Tu poder no se ha cortado. Tu mano, Señor, no se ha retraído. Tu mano sigue estando extendida, manifestando tu poder. Y si tenemos duda, vayamos a tu palabra y veamos esos hechos portentosos que nos dejan callados, que nos tapan la boca, que nos hacen exclamar y decir: tan duro era yo que no entendía. Era como un mulo, era como una bestia que no entendía y no comprendía esta gran verdad. Bendito Dios, no dudamos de tu grande poder, ni hoy ni nunca. Si estamos disfrutando de salud, creemos en el poder tuyo. Si estamos, Señor, con una salud quebrantada, creemos en el gran poder de Dios. Si hay problemas, dificultades que se antojan difíciles e imposibles, ahí creemos en ese terreno, seguimos creyendo que tú tienes poder para librarnos y para hacer que cambie situaciones en nuestra vida. Pero también, Señor, también creemos en tu voluntad, Señor, en que tú quieras hacer las cosas. Y si tú en un momento dado decides en tu voluntad, en tu soberanía, no hacer llegar esa provisión visible como lo hemos entendido y al tiempo que lo hemos ubicado, es no porque te ha faltado poder. Jamás esto es porque en tu voluntad tú has provisto algo mejor para nosotros y para más gente que a lo mejor no hemos considerado, que a lo mejor no ha pasado por nuestra mente.
pero tus planes son más grandes que los nuestros. Tus pensamientos son más perfectos que los nuestros. Por lo tanto, en esta hora, Señor, decimos, lo entendemos, lo comprendemos, lo publicamos. Señor, creemos en tu grande poder, pero también creemos en tu infinita voluntad. Y si no, dijeron aquellos 3 jóvenes, y si Dios no quiere y no nos libra del horno de fuego ardiendo, esa fe fructífera no disminuirá. Esa fe fructífera no vendrá a menos. Sépase, oh Rey, que no renunciaremos. Sépase, oh Rey, que no adoraremos tu estatua. Sépase, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, porque nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, poderoso, temible, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero también hace y llega bendición sobre millares y millares en aquellos que le creen y se guardan en justicia. Bendito Dios, aquí estamos en este día, aquí estamos en este momento, una vez más alimentando esa clase de fe. Señor, Señor, aleluya, te adoramos. Declaramos, Señor, en nuestra vida que en toda circunstancia, sea favorable o no, seguiremos diciendo y creyendo en el gran poder de Dios, y que a su tiempo nos levantará, que a su tiempo hará llegar la provisión más rica y más abundante que jamás hemos imaginado. Gracias, mi Señor. Ruego toques y tome los corazones, Señor. Si hubiera un corazón quebrantado, afligido, o por no entender, Señor, estos aspectos de la fe, ha albergado confusión, se ha atrevido a la mejor a dudar del poder tuyo, Señor, sana ese corazón y que esa fe resurja, Señor, y entienda que aún, Señor, más allá de la muerte, no impedirá que sigamos creyendo en esa fe fructífera, porque aún de ahí tú nos levantarás de la tumba, Señor. Gloria a tu nombre, poderoso Cristo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria al poder de nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Levante sus manos y dígale a Dios: creo en tu poder, creo en que eres poderoso, creo que tu poder no ha menguado nada, creo que a través de los siglos tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Esté yo gozando de bendición, tú eres poderoso. Esté en medio de carencias y dificultades, tú eres poderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Creo, Señor, en tu voluntad expresa, maravillosa y también poderosa, portentosa, porque esto traerá resultados siempre favorables a nosotros. Queremos cada día comprobar esa buena voluntad tuya, Señor, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendito Dios, bendito Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Invito al grupo, por favor, para que cantemos ese coro que dice: todo es posible si puedes creer.
Si tienes fe, fe fructífera, fe que cree en el poder de Dios y fe que cree en la voluntad del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Muchas gracias, poderoso Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Gloria a Jesús. Todo es Sí, Señor. posible. Gracias, Jesús. Si puedes creer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo es posible. Te adoramos, Dios. Si puedes creer. Eres maravilloso. Fe mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es Aleluya, dígaselo con todo el corazón. No decimos mentiras, decimos verdades. Puedes creer. Aleluya, el poder de Dios Todo está cerca de es nosotros. posible. Dios bendito. Si puedes creer. Aleluya. Sí, Señor. Fe mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Aleluya. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.